Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a entregar un robot para training, un EA, perdón, un bot para XML, para ser más preciso. Se llama La Máquina y es un robot que fue aportado por un miembro del canal de Boot Gratis 12. Me pidió que le hicieras algunas mejoras para poder así perfeccionar esta estrategia, una estrategia que trabaja eh, con pullback a corto plazo, a muy corto plazo en los pullback dentro de las velas. Y bueno, vamos a tratar de explicar lo que es la máquina y a su vez a configurarlo. Recuerde que al cargarlo, para todos, cuando lo vaya a entregar y más adelante voy a decir de qué forma voy a entregar este robot, cuando lo vaya a entregar, no lo cargue porque no le va a abrir operaciones y me van a estar preguntando por qué no me abre operaciones. No me pregunten eso porque no voy a estar respondiendo. Lo vamos a configurar en este video de manera que tomen la cultura de poder entender cómo funcionan los bots para que no solamente activen bots, ¿ok? Sino que también entiendan cómo funciona y cuáles son las estrategias. Agradezco a todos los que me han enviado. Hay un par de bots más muy buenos que estoy probando, que voy a estar entregando más adelante, pero que realmente me han dado buenos resultados en XML. Y en el caso de la máquina, pues al día de ayer estuve pasando algunas imágenes de que ya lo probé en demo, lo probé en real. Y bueno, vamos a estar dando cómo funciona y cuáles son las estrategias que yo en lo personal utilizo para poder utilizar la máquina. De esta forma, cuando usted vaya a tratar de testear el bot, pues trate de seguir, en este caso, la forma que yo uso para que vea resultados similares. Bien, dicho esto, vamos a presentar ya de una vez lo que es el robot y a configurarlo. Bien, acá tenemos ya lo que es eh, XML, en este caso Binary Bot. Y bueno, vamos a estar cargando lo que es la máquina. Más adelante digo cómo voy a entregar este robot, de qué forma y dónde lo puede conseguir. Bien, la máquina pues está totalmente desconfigurada. Ya expliqué cómo funciona internamente este bot con pullback o retrocesos, pero pues le quise añadir al robot que me pasaron algunos aspectos de la programación que hizo Wilson y quité muchos otros aspectos de la propia programación que hizo Wilson, añadiendo ciertas cosas y ciertas circunstancias a lo que es la máquina como tal. ¿Okay? Bueno, internamente aquellos que estudian robots lo van a poder entender. Otros no lo entenderán porque sencillamente está con algunos símbolos para que las personas que vendan no sepan realmente lo que está sucediendo y los aspectos que añadí, entonces tampoco lo puedan entender. Pero sepan y entiendan que es un robot que trabaja con retrocesos de velas y que a su vez lo podríamos llamar algunos putback, ¿ok? Bien, vamos a empezar la configuración, pues meta de la sesión. Cada quien decide cuánto va a tener en meta de la sesión. Yo, en lo personal, he trabajado con la máquina con 3 sesiones al día. Esas 3 sesiones al día yo lo he estado haciendo de 5 y de $10 y ha funcionado de formas muy buenas. ¿Cuáles son esas sesiones? Pues hago una sesión en la mañana, una sesión en la tarde y una sesión después de las 7 de la noche, hora Colombia. O sea, aquel que esté en otro país, pues busque cuál es la diferencia, pero yo lo hago después de las 7 de la noche cuando comienzan los nuevos algoritmos, en este caso de Derit, y hago 3 sesiones nada más. No dejo la máquina corriendo mañana, tarde y noche, puesto que ya yo he dado explicaciones por qué no dejo un bot corriendo mañana, tarde y noche. Se puede dejar para ver cuánto hace, sí, de hecho yo lo he dejado para ver cuánto hace, pero por sesiones funciona muy bien. Ya yo he pasado resultados al canal de Book Gratis 12, al canal de Book Gratis 12, Binarias y Forex. Incluso he pasado resultados al canal de señales de Wall Street y Logan. Por lo tanto, los resultados pues son bastante positivos.
La sesión, pues usted decide, vamos a colocar $10, pero usted decide. El stop loss, pues yo lo voy a dejar igual de 10. Y la inversión, cada quien decide, 0.5 podría ser, incluyendo 0.4, 0.35 que es la menor, $1 si usted lo desea. El número de martingala, eso va a depender si usted quiere que no le haga martingala, lo deja en 0. Si usted quiere que, sí, no le va a hacer martingala si lo deja en 0. Si usted quiere que solamente le haga 2 martingala y regrese a la inversión, pues en mi caso yo le voy a colocar 5 martingala. Pues va a depender mucho también de la cuenta que tenga cada persona. Y pues el nivel de recuperación de martingala le voy a colocar 1, quiere decir que va a duplicar, el siguiente va a ser 1, el martingala porque tengo 0.5, el siguiente va a ser 2, el siguiente va a ser 4, el siguiente va a ser 8. ¿Ok? Y importante la cantidad de tips en las cuales vamos a trabajar. Yo solamente lo he trabajado a 3 tips, porque la estrategia que pasó el miembro del canal era 3 tips. No lo he probado ni a 1, ni a 2, ni a 5, ni a 10. Entonces es cuestión de que usted pruebe también en otras tips para ver qué da mejores resultados. Yo solamente, como lo he trabajado a 3 tips y me ha dado resultados, no he probado otro. Es probable que consiga mejores resultados con un tip, 2 tips, 5 tips, 4 tips, 10 tips. Ya es cuestión de cada quien que lo vaya a hacer. Bien, dicho esto, pues lo otro, y es sumamente importante este paso, es que cambie el mercado. No vamos a trabajar con este mercado, vamos a trabajar con el índice de volatilidad 50. ¿Ok? Asegúrese de que esté a Raifal. No se le va a cambiar acá nada la de los tips. Primero porque esta configuración que dio Wilson es genial, porque se hubiese ido, si lo hubiésemos puesto a 3, se hubiese ido a un tip cuando cambiamos mercado, pero esta configuración fue genial por parte de Wilson. Y bueno, no hay más nada que cambiar dentro de la máquina, sencillamente le damos play y yo le quité las notificaciones, casi todas, dejé algunas, pero en realidad pues crea que cuando le dice acá que el bot está corriendo o está funcionando, pues entonces quiere decir que está funcionando el robot. ¿Se puede tardar en hacer operaciones? Sí, a veces se tarda. Puede hacer una operación en 1 hora como puede hacer 10 operaciones en 1 hora. Entonces, no se desespere. Deje trabajar a la máquina haciendo los análisis respectivos y de esta forma, pues entonces no se desespera porque algunos están acostumbrados a tener 20 operaciones por hora, 50 operaciones por hora. Este bot no funciona de esa manera. Este bot puede tardar en hacer operaciones. De hecho, hubo en 1 hora que me hizo 20 operaciones, pero puede pasar 2 horas y hacer una, por ejemplo. Entonces, es cuestión de cómo está el mercado y de cómo se está presentando la circunstancia del mercado. Entonces, vamos a dejarlo trabajando. Acá tengo un bot corriendo desde hace ya bastante tiempo, desde hace ya casi 14, 16 horas, y bueno, tiene 27 y 27, tiene 16 con 4 niveles perdidos. En este caso, estos 4 niveles perdidos. ¿Ok? Ya acá cada quien va a sacar sus propias conclusiones, pero en mi caso lo he dejado corriendo y me he dejado esto nada más. Por sesiones funciona mucho mejor. Por sesiones, pues da resultados similares a lo que yo pasé ya el día de ayer en el canal. Entonces, ya es cuestión de cada quien decida. Acá por lo menos lleva $16 con 27, 27, 54 operaciones en 16 horas. O sea, no hace tantas operaciones en promedio. Entonces está haciendo, ¿qué? 3, 4 operaciones por hora. Entonces, es cuestión de tenerlo así. Eso es todo lo que hay que hacer con la máquina, pero para poder obtener la máquina, lo voy a estar entregando el día 27 de abril en horas de la noche y lo voy a estar entregando por el canal de Boot Gratis 12, el canal, no el grupo, no me pregunten, no me envíen tampoco correos para que le envíe la máquina va a estar a disposición de todo, puesto que esto es aporte que hacen en este caso los miembros del canal. O sea, no es nada complejo lo que es poder obtener los bots, pero a veces las personas se enredan tratando de obtener los bots cuando yo estoy diciendo por dónde se va a obtener, pues pongan atención en los videos.
Voy a dejar este video hasta acá. Sigan compartiendo resultados y sigan dando nuevas herramientas para que todos podamos beneficiarnos. Les deseo una bonita mañana a todos y nos vemos en el día de la noche por el canal de Book Gratis 12 para entregar la máquina de manera gratuita. Feliz noche.